Siendo las 4 de la tarde, vamos a dar comienzo a la jornada de hoy. Primero le quiero dar la bienvenida y las buenas tardes a todos por participar de esta charla. Hoy estamos dando comienzo a un nuevo ciclo de las charlas Legatec y la construcción. Recuerden que estas charlas las hacemos todos los meses, los terceros jueves de cada mes. Aviso parroquial, antes de comenzar, les voy a pedir a todos que mantengan los micrófonos muteados como para no interrumpir la disertación del día de hoy. Más que nada es por respeto a todos los que están participando. Dicho eso, bueno, para los que ingresan por primera vez, les cuento un poco que yo soy Pablo Joan Batista, estoy a cargo de la gerencia técnica de la empresa Legatec, empresa que se dedica a comercializar y producir productos químicos para la construcción, tratando de brindar la mayor cantidad de soluciones posibles para la construcción, reparación y mantenimiento de estructuras. Como dije al principio, hoy estamos comenzando un nuevo ciclo de las charlas de Legatec y la construcción. En el día de hoy nos vamos a dedicar sucintamente, con una charla de 1 hora es bastante complicado poder explayarse demasiado, pero sobre hormigón arquitectónico. Para eso, en el día de hoy, contamos con la colaboración y participación de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, que ellos han venido desarrollando un trabajo bastante extenso sobre el tema, sobre todo a la hora de poder brindar documentación, información sobre este tema. Y luego yo voy a continuar hablando de algunos temas un poquito más particulares sobre el hormigón arquitectónico. La primera parte, que es más que nada presentar un poco el trabajo que ha venido desarrollando durante todo este tiempo en la asociación, y bueno, lo que está contribuyendo al hormigón arquitectónico lo va a dar el director ejecutivo de la misma, el ingeniero Enrique Kenny, a quien, aparte de ser un amigo, bueno, ahora le doy paso para que comience su disertación. Todo tuyo, Enrique. Buenas tardes a todos, muchas gracias a Legatec por invitarnos a ser parte de este excelente trabajo que está haciendo de difusión de tecnología y de conocimiento con la comunidad de la construcción. Hoy tenemos el placer de presentarles, referido al hormigón elaborado, el tema de un subdominio de hormigón arquitectónico que se encuentra en nuestro dominio web, www.hormigón-elaborado, y del cual vamos a hablar. Próxima, Jerónimo, por favor. Bueno, muchos de ustedes lo pueden que conozcan, que es la Asociación de Hormigón Elaborado. La Asociación de Hormigón Elaborado, próxima, es una asociación sin fines de lucro que se creó, próxima, Jerónimo, que se creó el 7 de junio de 1979, que tiene una misión que ustedes la pueden repasar ahí en nuestra página. La misión básicamente es lograr una mayor y mejor utilización del hormigón elaborado en sus diversas aplicaciones, ya sea conformando estructura, conformando arquitectura, conformando esculturas, bueno, todas las aplicaciones que puedan a ustedes ocurrírsele. Bueno, eso es un poco difundir la asociación. Y en este trabajo de difundir también, además de difundir internamente entre los asociados, también existe también el tema de difundir en la comunidad de profesionales, en difundirlo en la comunidad de estudiantes y también difundirlo en la comunidad de la construcción. Obviamente, como van a ver ahí al final, los criterios de sustentabilidad están siendo parte importante de nuestra asociación, con lo cual es una parte importante. Y ustedes van a ver ahí un camión de los que realmente se distribuye este producto, un camión hormigonero, que como ustedes bien saben, hoy día también es un énfasis fuerte de la asociación, es la igualdad de género y diversidad. Camiones que muchas veces son conducidos por operadoras de mixer femeninas. Así que, bueno, también es una campaña fuerte que estamos haciendo. Próxima, tilde. Bueno, de ese camión sale en una canaleta un producto que es hormigón elaborado. Aspectos a veces son similares, productos que no son hormigón elaborado de calidad, por lo cual recomendamos que siempre traten de buscar empresas que sean reconocidas en el medio,
tienen el listado de asociados en nuestra página próxima. Y desde esa canaleta se conforman estructuras próximas y esas estructuras prácticamente conforman el mundo en el que vivimos. Y con todas nuestras actividades laborales, de esparcimiento, de familia. El mundo es el segundo producto después del agua que consume el ser humano en términos de volumen. El hormigón. Así que tiene una importancia fundamental en nuestra vida. Bueno, o sea, ese es el rol que cumple la Asociación de Hormigón Elaborado en la comunidad de la construcción próxima. Como toda asociación, ustedes se darán cuenta, hormigón elaborado, los socios son hormigoneros, producen hormigón elaborado, pero los tenemos segmentados en los que llamamos socios activos, que digamos esencialmente son los socios. Después apareció una categoría de aquellos que quieren ser, pero tenemos un umbral mínimo para poder serlo y que, bueno, muchos que están esforzándose para llegar al umbral mínimo son aspirantes. Y un tercer grupo que se ha aparecido en el último tiempo, que es el de asociados certificados. Nuestros asociados tienen sistemas de gestión de calidad, pero hay aquí algunos que son certificados, tienen su sistema de gestión de calidad, además de tenerlo, lo tienen certificado por entes externos que en forma aleatoria hacen auditorías en sus plantas y certifican que siguen los procedimientos tanto de recepción de materia prima como de elaboración, de control de calidad de tanto de las materias primas como del producto elaborado, así que, y de cómo es el trato al cliente. Entonces esa es una categoría a la cual tendemos próxima, Jerónimo, tendemos todos. Es un digamos, es un círculo virtuoso. Arranca aspirante, aspirante activo, de activo se va a certificado. Eso es nuestro objetivo, que la comunidad de asociados que ustedes se encuentren sea mayormente certificado. Ustedes lo pueden encontrar en nuestra página, quiénes son socios y quiénes son certificados. Pero a su vez, solos no hacemos nada, sino necesitamos la colaboración, o sea, en un mundo colaborativo, la integración, la sinergia, y entonces tenemos lo que llamamos asociados estratégicos, que también lo tenemos segmentado en tres. En los auspiciantes, que son empresas proveedoras de insumos, de tecnología, de equipamientos. Los adherantes, que son profesionales independientes del medio, con experiencia, que nos interesa y que nos interesa el conocimiento de ellos, que sean participativos, la interacción con ellos, y los media partners, que también nos ayudan tanto a difundir nuestras inquietudes, nuestros productos, como interpretar también las inquietudes y necesidades de la comunidad. Entonces, tenemos 37 asociados estratégicos, 24 son socios auspiciantes. Uno de esos socios auspiciantes es Legatec. También hay presente otro socio auspiciante, que es el licenciado Norberto Mangín, de Cerro Blanco, también socio estratégico. Y en el caso de Legatec Próxima, es un socio auspiciante, digamos, de rol muy activo, fue sponsor bronce en la Convención del Hormigón del 2022, miembro del grupo de trabajo de pavimentos urbanos, el ingeniero Giovanni Batista. O sea, un poco acá se refleja un poco la interacción, la sinergia que se producen con los diferentes socios. Este es un caso interesante, ¿no? Y así con todos, en alguna otra mayor medida, cada socio auspiciante, adherente o media partner justamente cumple un rol de sinérgico con nuestra actividad. Conformando una asociación que, Próxima, por favor, que brinda a la comunidad publicaciones, brinda publicaciones, algunas gratuitas, otras pagas, muy específicas, brinda capacitaciones, y cómo acceden toda esta información, bueno, pueden ir por Legatec, que es un camino. Ustedes por ahí están más familiarizados con Legatec, www.legatec.com.ar, o si no, por nuestro dominio, que es hormigonelaborado.com. También, si no, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en LinkedIn, o nos encuentran físicamente en Uspallata 711 de Cava. Acá tienen el teléfono
para comunicarse con teléfono de línea, y si no tienen WhatsApp para chatear. Así que bueno, tienen todos los canales acá, aquellos que estén muy interesados. Para destacar, revista Hormigón Digital, gratuita. Se pueden registrar y la van a recibir, temas muy actuales, así que están invitados. Eso es respecto a lo que es la Asociación de Hormigón Elaborado. La próxima, Jerónimo, por favor. Definiendo el hormigón arquitectónico. Bueno, esto fue una definición que es de la Asociación de Hormigón Elaborado. Me acompaña también el arquitecto Javier Hurtado, que es miembro también del grupo de trabajo de hormigón arquitectónico, profesional independiente del medio. Y el hormigón arquitectónico nosotros lo definimos como una piedra artificial. O sea, ¿por qué? Porque la piedra la generamos nosotros y que se plasma moldeando en los encofrados hormigón elaborado de categoría arquitectónica. No hormigón elaborado, no hormigón. Hormigón, un atributo más, elaborado, hecho en una planta de alguien que produce hormigón, en una planta con estos criterios de sistema de gestión de calidad. Otro atributo más, categoría arquitectónico. No es el H30, el H21 de pavimento. Es hormigón elaborado, categoría arquitectónica. Ahora vamos a ver. Que transcurrido determinado tiempo alcanza su estado endurecido, momento en el cual se desmolda. Y ahí, la hora de la verdad. Y dando paso a una pieza única con la magnitud del balance de lo perfectamente imperfecto. Esto es una definición que muy trabajada por Javier Hurtado, por el arquitecto Hurtado, que está presente, y realmente es una definición que a todos nos ha seducido. Perfectamente, balance de lo perfectamente imperfecto. Bueno, y después todo lo otro. Geometría, textura, la apariencia, el color, no tiene límite al vuelo, ni a lo del vuelo del proyectista, ni del propietario, ni de diseñadores, ni nada. La próxima, por favor, Jerónimo. Bueno, pero ¿por qué nosotros nos motivamos a hacer esto? La próxima, Jerónimo. Por algo muy sencillo. Cada vez que venía alguien con un sueño de una estructura, de un proyecto, teníamos insomnio los hormigoneros. Tanto el día anterior a la entrega, como el día posterior, como el día que desencofraban. Entonces, evidentemente vivíamos, entonces era un dilema. No sabíamos si estábamos cotizando un negocio o estábamos comprando un problema. La próxima, Jerónimo. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esto? Bueno, justamente impulsado por esto. ¿Y qué hicimos? Un grupo de trabajo, no una comisión. Grupo de trabajo, 5 personas, trabajando muy fuertemente con la misión, el objetivo, el plan de acción de intentar realizar un aporte a la comunidad sobre esta problemática recurrente y por lo menos dormir un poquito más. La próxima. ¿Por qué? Próxima. Porque todas estas obras, que eran obras únicas, eran hormigones vista o hormigones arquitectos inolvidables. Inolvidables porque costos extremadamente altos, inolvidables porque eran extremadamente horribles, porque tenían un envejecimiento horrible, entonces eran inolvidables. Entonces, próxima, por favor. Entonces, ¿qué hicimos? Nos empezamos a reunir con los actores que tuvieron éxitos y los actores que tuvieron fracasos. Los que escribieron el libreto, los profesionales del diseño, los que actuaron, constructores, contratistas o subcontratistas, y el público, los dueños, los que veían la obra terminada. Entonces, nos fuimos reuniendo con cada uno, haciendo, digamos, entrevistas, tipo esquema focus group, la próxima, por favor, y develando cuáles eran los impulsores de no conformidad, de insatisfacción. Fueron varios, pero nosotros les resumimos acá en lo que ustedes están viendo. Esto es la tela de araña, el radar de los impulsores, siendo cuando más se acerca a 5, por ejemplo acá Jerónimo marcó ya encofrados,
Los encofrados casi tenía 5. Significa que muchos casos de insatisfacción estaban impulsados por encofrados. Próxima. Tic. También material hormigón, pero ¿cómo? ¿El hormigón? No. Es que es como cuando pido un churrasco, quiero un churrasco. Pero si no especifico, lo quiero a punto, lo quiero cocido, lo quiero jugoso, si no digo nada, quiero un churrasco, tráeme un viejito chorizo. Bueno, si no hay especificidad, entonces puede ser que haya insatisfacción, porque uno pensaba una cosa y otro pensaba otra. Entonces, la próxima. También en la entrega, si entregamos mal el hormigón y hay juntas frías, evidentemente va a aparecer un problema. Entonces, la próxima, y obviamente diseño y ejecución tiene un rol importante. Ahora vemos que el desempeño del material, hormigón como desempeño, realmente estaba promedio en bajo. La próxima. Y sobre esos puntos había que trabajar, sobre eso que estuvo mostrando Jerónimo con las elipses. Entonces, evidentemente, y eso nos llevó a generar primero un área, digamos, una plataforma de aterrizaje para aquel que quiere llegar al hormigón arquitectónico, que es el subdominio, la próxima Jerónimo. Y ese subdominio ustedes lo encuentran por el subdominio directamente o entrando a nuestra página directamente y en el lateral derecho, donde dice conocer más acerca del hormigón arquitectónico, tiene el botón de ingreso, ingresan, próxima, y se van a encontrar en este ambiente, un ambiente libre, o sea, no tienen que registrarse ni hacer nada, donde va a estar el inicio, qué es el hormigón arquitectónico, que es la definición que les mostré, cómo contribuimos, tipos de aplicaciones y beneficios. Por ejemplo, en los tipos va a tener los tipos de hormigón arquitectónico, no solo el hormigón visto. Tenemos el senior de los hormigones, que es el hormigón blanco, que del cual el licenciado Mangin sabe mucho de esto. O tenemos hormigones texturados, hormigones con agregados expuestos, que bueno, hay productos especiales para esas soluciones. Y también tenemos imágenes para que puedan volar un poco más o ver lo que volaron otros. Y contactos. Y está acá redondeado con un círculo rojo y con una flecha, recomendaciones técnicas. Bueno, ahí es justamente en estas recomendaciones técnicas, son 4 recomendaciones técnicas que se pueden bajar libremente, que ustedes las pueden descargar, y esas 4 recomendaciones técnicas tienen que registrarse. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho saber quién se está bajando las registraciones para poder ayudarlo, para tener contacto, para saber de qué. El primer ambiente, la plataforma de llegada, el área de salida del subdominio es muy amigable, lo puede leer cualquiera. Este ya es más técnico. Esto ya tiene un sesgo más técnico y el primero es de diseño y ejecución de un proyecto de hormigón arquitectónico. El segundo es de encofrados para un proyecto de hormigón arquitectónico. Ustedes se van a encontrar con una serie de recomendaciones, advertencias, orientaciones de cómo deben proceder. Obviamente van a tener una recomendación común que es el de contar con profesionales especializados en el tema. Y algunas otras más que lo van a ver que es común y que se insiste mucho, que es como el piloto, mockup, bueno, son fundamentales. Vamos con la otra, Jerónimo, por favor. Y esta es un poco hormigones para proyectos hormigón arquitectónico a la vista. Es lo que hablábamos. Esto van a encontrarse un conjunto de preguntas que le va a hacer el vendedor o el asesor técnico especializado de la hormigonera que vende hormigón categoría arquitectónico, de forma tal que cuando ustedes digan un churrasco, como hace todo mozo entrenado, dice, perdón, ¿cómo le gustaría? ¿A jugoso, a punto o bien cocido? Entonces nos lleva a achicar la brecha de incertidumbre entre lo que espera el cliente y lo que el que lo produce le va a entregar. ¿Mm? Bueno, la próxima, por favor. Bueno, esto se hace camino a andar, o sea, tienen que visitarla, bajarla. Estamos dispuestos a resolver alguna inquietud. Ya les pasamos todos los canales para poder acceder. Pueden acceder por Legatec, pueden acceder por la Asociación del Hormigón Elaborado. Y bueno,
Y las dudas, adelante con las dudas, nosotros estamos para ayudarlos y poder orientarlos de forma tal de que tengan plena satisfacción con el hormigón elaborado categoría arquitectónica que le compren a alguno de nuestros asociados. No sé si tienen alguna pregunta. Acá respondemos. Parece que estuvo todo muy claro. Bueno, nuevamente Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a Legatec por invitarnos. Y bueno, y es un placer acompañarlos en esta hermosa movida. No, al contrario, gracias a la asociación porque, bueno, por prestarse a dedicarnos estos minutos. Y bueno, espero que sigamos haciendo más charlas de este tipo en el futuro. Sí, seguramente. Muchas más porque el panorama de construcción 2023 viene sostenido, así que a seguir haciéndolo. Así que bueno, listo. Enrique, te liberamos. Así que bueno, sigo yo con la Es muy parte que me probable que yo me toca. desconecte a todos. Bueno, perdón, es muy probable que me desconecte, pero lo dejo a Jerónimo, que En cualquier cosa representación. va a poder responder y apoyarlos. ¿Mm? Y Perfecto, capturando las inquietudes de todos los presentes si es que quedó algo en el tintero. perfecto. Quedamos así, Enrique. Gracias por el tiempo. A todos que tengan una buena sesión. Gracias, hasta luego. Enrique, gracias. Listo. Jero, saliste de... Sí, Sí, ya deberías poder. ¿Te dejas compartir? espera. Ahí está. Listo. Ahí se ve tu presentación, sí. Así que bueno, ahora me toca a mí tomar la posta. Bueno, un poco continuando con lo que estuvo exponiendo Enrique, la idea de lo que les voy a comentar o a contar ahora es no entrar tanto en detalles específicos sobre hormigón arquitectónico, sino de cuáles son los defectos y los problemas más habituales que uno encuentra a la hora de encarar un proyecto de este tipo. La verdad es que el hormigón arquitectónico no es algo, digamos, nuevo. Acá le puse un ejemplo, un edificio, probablemente uno lo conozca, y al que no les cuento. Este es el edificio, la sede del Banco Hipotecario en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Algunos lo pueden conocer porque originalmente se llamaba Banco de Londres. Es un edificio que, como pueden ver, está íntegramente, tanto el exterior como el interior, hecho en hormigón arquitectónico. Pero no es una estructura, digamos, nueva. Esto fue hecho en la década del 60. Fíjense que hace 50 años la industria de la construcción era capaz de hacer hormigón arquitectónico, no solo de calidad, sino además con un diseño, por lo menos que a mí me gusta, me gusta muchísimo. Esto lo pongo ahora como un ejemplo, más que nada como para no desanimar a los jóvenes de hoy a pensar que el hormigón arquitectónico es algo complicado de hacer. Tiene sus bemoles, pero no es una cosa imposible de hacer. Si con la tecnología de hace 50 años atrás se podían hacer este tipo de obra, con los recursos que contamos hoy es perfectamente factible de poder hacerse. Más allá de que bueno, ya vimos una definición de hormigón arquitectónico, bueno, el ACI, el Comité 303, que es específicamente sobre hormigón arquitectónico, lo define como un hormigón que estará permanentemente expuesto a la vista y que por lo tanto va a requerir algún tipo de cuidado especial, la selección de los materiales, el encofrado, colocación y terminación para obtener la apariencia arquitectónica deseada. Fíjense ustedes que hace hincapié en la palabra deseada. ¿Por qué? Porque la definición en sí mismo de hormigón arquitectónico lo que más incide es su aspecto final.
y el aspecto no necesariamente tiene que ser una terminación, no sé, digamos, como si fuera un mapa. A veces al contrario, se busca que la terminación sea de una estructura de tipo rústico, con lo cual la definición de apariencia es muy subjetiva. ¿Qué cosa tiene de parecido el hormigón arquitectónico con el hormigón, digamos, estructural convencional? Perdón, hay algo que no descubro que el micrófono abierto. ¿Lo podría mutear, por favor? Ya, no, sí. Perdón, si me haces coanfitrión, yo lo puedo silenciar, así no interrumpí la presentación. ¿Cómo, Jerónimo? Si me haces coanfitrión, yo puedo silenciar los micrófonos. Espera. Así no interrumpo la presentación. Espera, ahí estoy sacando gente. Ahí está silenciado igual en este momento. Ahí están todos. Teóricamente ahí los corté a todos. Ah, no, cayó. Están todos cerraditos, listo. Bueno, continuemos. Lo que le decía, ¿qué diferencias hay entonces entre un hormigón estructural y un hormigón arquitectónico? Desde el punto de vista de resistencia, no va a haber ninguna diferencia, porque la estructura tiene que resistir las mismas cargas, tenga la terminación que tenga. Alguna diferencia desde el punto de vista de durabilidad ya empieza a tener. Siempre recordemos que independientemente que un hormigón sea estructural convencional o sea un hormigón arquitectónico, termina siendo una estructura y como tal tiene que cumplir con requisitos de durabilidad y de resistencia que garantice la vida útil de servicio para la que fue o ha sido diseñada esa estructura. Entonces, en tema de durabilidad, la diferencia en general que más va a predominar es que al ser la superficie del hormigón, la cara expuesta al medio ambiente, probablemente, a diferencia del hormigón estructural, que siempre va a ir, en general va a ir revestido, bueno, va a ser más susceptible de algún tipo de agresión del medio ambiente. Con lo cual, bueno, va a haber que tomar algún recaudo especial. Y obviamente que lo que sí marca la diferencia es el aspecto o la terminación que va a tener ese hormigón, digamos, de cara a la vista de cualquier observador. Ahora, no hay un solo tipo de hormigón arquitectónico. Ese hormigón arquitectónico puede ser un hormigón visto, puede ser un hormigón con los agregados expuestos, puede ser un hormigón coloreado, puede ser un hormigón con algún tipo de impresión. Todos entrarían dentro de lo que sería la caracterización de hormigón arquitectónico. Los tratamientos van a ser relativamente distintos según el tipo de terminación que uno esté buscando, pero todos estarían calificando y entrarían dentro del mismo grupo de lo que uno considera hormigón arquitectónico. Si ustedes recuerdan de la exposición que hizo Enrique, en esa roseta de importancia de los problemas que se encontraba la gente a la hora de ejecutar una obra de hormigón arquitectónico, uno de los temas era tema del diseño y el tema digamos, de lo que sería la especificación. Si uno toma lo que dice este mismo ACI 303, que habla sobre hormigón arquitectónico, además de los criterios generales de diseño estructural, que es lo que mencionaba antes, ¿no? Temas de resistencia y durabilidad que me aseguren la vida útil en servicio de la estructura, agrega dos criterios más a los cuales uno tiene que considerar, no solo a la hora de hacer un diseño, sino a la hora de hacer una especificación de una estructura con hormigón arquitectónico. Uno de esos criterios particulares que agrega es los criterios generales de aceptación, y que básicamente habla sobre el nivel o el tipo de terminación, tanto en color como en textura, que tiene que tener ese hormigón estructural,
repito, no necesariamente todos tienen que tener una decir que es hormigón estructural no significa que todos tienen que tener una apariencia como si fuera mármol. Y el otro tema es que indefectiblemente siempre va a ser una estructura no perfecta. Eso quiere decir que algún grado o nivel de defectos la estructura, o por lo menos la apariencia de esa estructura, va a tener. Con lo cual pasa a ser muy importante definir a la hora del proyecto qué nivel o qué tolerancia, qué tipo de defectos y qué nivel de tolerancia vamos a aceptar en la terminación de esa estructura de hormigón arquitectónico. Y una de las cosas que es importante tener en cuenta, que ese nivel o número de defectos en la superficie, uno también tiene que especificar a qué distancia, o visto desde qué ángulo o desde qué distancia, esos defectos no son aceptables. En el caso de la CI, propone una distancia de 6 metros, el especificador y el diseñador pueden especificar otra distancia, pero decir, bueno, a qué distancia, yo no sé, un ejemplo típico de un defecto típico en un hormigón arquitectónico son la aparición de burbujas. Bueno, definir qué nivel de tamaño de burbuja es aceptable a una cierta distancia, empieza a decir, bueno, qué grado de tolerancia lo voy a aceptar en los defectos que indefectiblemente siempre voy a tener en ese hormigón arquitectónico. Y el otro aspecto que agrega son criterios que tienen que ver ya con el diseño. O sea, uno es aceptar la estructura, decir, bueno, me quedó la superficie de una manera y acepto que esa es la manera que me tiene que quedar. Y el otro es, en el punto ya de diseño, es tener algunas cosas en consideración que ayudan a que ese hormigón arquitectónico sea a la vista agradable y que esté en concordancia con el espíritu con que se había diseñado. Lo más importante es que mientras más grandes son las superficies de hormigón y más ininterrumpidas son, más notorios van a ser todos los errores. Por lo cual siempre, en este caso, recomienda que se usen áreas que sean de tipo manejables y que tengan algún elemento que sirva de corte de la visual o de la perspectiva de esa superficie para disimular un poco más todos los posibles defectos que pueda tener la estructura. Esto es lo mismo cuando uno ve, supongamos, ya no una pared, supongamos un piso, uno lo ve, el piso es un pasillo largo, uno tiene una perspectiva. Si el pasillo estuviera cortado porque hay el pasillo dobla en algún lado y uno ya tiene una visión diferente, con lo cual los errores posibles que puedan existir se van a minimizar. Y van a hacer que la estructura además sea mucho más agradable visualmente. Y las otras dos cosas que agrega, perdón, son dos cosas. Bueno, todos los criterios que mencionaba yo anteriormente, volcarlos en una especificación. Eso como base. Y la otra es el tomar o decidir hacer, sobre todo si el proyecto es de una determinada envergadura y las superficies son importantes, tomar algo que sirva como elemento contractor, digamos, de comparación para poder decidir si el resultado de la estructura se está ajustando a los criterios que uno adoptó o no. Y eso se traduce en hacer paneles de muestra. Básicamente los paneles de muestra van a ser elementos que se van a hacer, en general se hacen por fuera de la estructura, que son compatibles las dimensiones de ese panel con las dimensiones de los muros o, digamos, partes de la estructura que se va a construir, que la voy a hacer con los mismos materiales y con las mismas técnicas de colocación, compactación, curado, con que voy a hacer la obra, y que me va a servir como para definir, por ejemplo, el color aceptable de esa estructura, los defectos que pueda tener, cuál es el nivel de defecto compatible con la tolerancia que yo propuse para esa obra, etc.
Un ejemplo de eso, por ejemplo, esto es un caso de una obra en la que participamos nosotros, en este caso era hormigón blanco, pero podría ser ese hormigón arquitectónico de otro tipo. Ahí se ve cómo se construyó el panel de muestra, cómo quedó esa muestra, y se evaluó cómo había quedado no solo la calidad de la superficie, en este caso como era hormigón blanco, también el tono del blanco, si era aceptable o no para lo que pretendía el proyectista, y el nivel de defecto. Esto lo que nos sirve es que cuando se está construyendo, ante alguna duda de si es aceptable o no el resultado de lo que se construyó, bueno, se compara contra este panel de muestra que está siempre al lado de la obra, y se puede tomar decisiones de aceptación o de rechazo de lo construido. Una recomendación, que algo lo mencioné cuando hablé sobre los criterios, es que este panel, cuando se observe, se tiene que también definir si digamos, se acepta al panel como un elemento de comprobación, es con qué luz y a qué distancia se va a comparar contra la estructura que estamos analizando. No es lo mismo ver este mismo panel al mediodía que al atardecer. Va a haber una diferencia de tono por un tema de iluminación que va a hacer que pueda parecer más o menos parecido con lo que está en la obra. Dentro de todo lo que uno tendría que ver a la hora de hacer un hormigón arquitectónico, bueno, tendría que estar mirando hacia grosso modo los elementos que más van a incidir en el resultado final. Y esos son los materiales componentes y la dosificación del hormigón. Los encofrados, que tienen una importancia, yo diría, casi, no, digamos, no le quiero dar más importancia que al hormigón, pero mínimamente están en el mismo plano. La colocación, el desencofrado, cuando hablo de desencofrado es en qué momento voy a desencofrar, y el curado de esa estructura. Y la cosa más importante es que las reparaciones en un hormigón arquitectónico nunca queda bien. Es imposible reparar una falla, digamos, a diferencia del hormigón estructural, yo puedo reparar una falla en el hormigón. En el caso del arquitectónico, todas las reparaciones se ve el parche. No importa que la reparación tenga un motivo de reparación de tipo estructural, pero el parche se va a ver y nunca va a salir. Entonces es como ver un manchón en una superficie, no sé, si fuera hormigón blanco, en una superficie blanca se ve un manchón. Es imposible que quede bien una reparación, con lo cual todo lo que sea elaboración del hormigón, colocación del hormigón, tratamiento de los encofrados, el desencofrado y el curado pasan a tener mucha más relevancia que en un hormigón estructural convencional. De todo esto, a ver, de temas de encofrados y tratamientos de encofrados, voy a hacer algunas menciones y voy a mostrar algunos ejemplos de qué sucede. Pero si ustedes acceden al canal de YouTube de Legatec, van a encontrar una charla específica sobre desencofrantes y encofrados, o encofrados y desencofrantes, como quieran, donde hay más nivel de detalle sobre ese tema. Pasando un poco ahora a ver un poco esto y después ver cuáles son los defectos típicos que uno se encuentra en un hormigón arquitectónico, y bueno, cómo sería la forma de tratar no de arreglarlos, sino de evitarlos. Voy a hacer algunas menciones particulares sobre los materiales y la dosificación. Por el lado del hormigón propiamente dicho, yo puedo tener algunas diferencias o variaciones a lo largo de una obra debido. Una puede ser el caso del cemento. Con lo cual yo, si quiero minimizar alguna diferencia, supongamos que uno hace una obra y arranca haciéndolo con un cemento, no sé, supongamos un cemento filerizado, y después, porque no se dio cuenta, pasó a usar un cemento compuesto, que una parte de ese compuesto es escoria, y va a pasar de un hormigón de un tono gris claro a un hormigón de tono gris oscuro.
y bueno, y la diferencia de color se va a notar en la estructura, con lo cual uno lo que tendría que asegurarse es que para esa obra en particular el cemento sea del mismo tipo, del mismo origen, o sea, la misma marca, preferentemente que inclusive sea de la misma fábrica, y esto es más difícil de comprobar, pero que sean las mismas materias primas para todo el hormigón. Algo similar pasa con los agregados, y sobre todo con los agregados finos. Tengamos en cuenta que una de las características o diferencias entre un hormigón estructural y un hormigón arquitectónico es que probablemente tenga un contenido de finos, llámese cemento y arena, mayor que el hormigón convencional, para la misma clase de resistencia. Eso tiene que ver por un tema de cantidad de mortero que yo necesito tener para asegurar que la superficie quede lo más estética posible. O sea, necesito más mortero para que, si la terminación es lisa, me quede lisa. Y si tiene algún tipo de rugosidad, porque voy a imprimir algo, necesito más mortero para que se meta en las ranuras de ese molde que voy a imprimir para que se vea la impresión. Entonces, en el caso de los áridos, obviamente, tienen que ser lo más limpios posible, que los finos no tengan, preferentemente que no tengan arcilla, que es lo que puede llegar a manchar al hormigón, que sea la granulometría uniforme durante toda la provisión del hormigón, o sea que no es que me estén cambiando el módulo de finura cada 2 minutos. Obviamente que esto va a variar en una cierta franja o rango, pero que no se salga de ese, cosa que no me modifique sobre todo el color y la textura del hormigón, al agregar un agregado que por ahí no tenga la finura que se requería. Sobre todo porque, ¿y por qué hablo siempre del agregado fino, o sea, de la arena? Porque es el que realmente influye más o menos sobre el color final del hormigón que voy a lograr. O sea, básicamente, por el lado del hormigón, el color lo voy a estar dando, a menos que le agregue otras cosas, por el lado del cemento y del agregado fino. El agregado grueso, en ese sentido, aporta menos problemas. Las otras cosas que pueden generar algún tema o que nos podemos valer para poder desarrollar perdón, hormigones de tipo arquitectónico son los aditivos, que además de lo que uno ya conoce, los aditivos sobre la capacidad que tienen de modificar las características geológicas y resistentes del hormigón, también pueden dar, y esto se da sobre todo si estamos hablando de hormigones, no sé, con cemento blanco, por ejemplo, algún tema de cambios de tonalidad. Más que nada es, imagínense, si yo estoy haciendo una pintura blanca y quiero entonarla con negro para darle un pequeño tono de gris, y bueno, si se me va la mano y le meto mucho entonador negro, el gris va a ser un gris oscuro. En el caso de los aditivos, sobre todo los reductores de agua, que son los que más en volumen se utilizan dentro de un hormigón, si yo tengo un cemento blanco y le pongo un aditivo muy oscuro, y aún en pequeñas cantidades me va a producir una diferencia de tonalidad. Afortunadamente la industria puede proveer de aditivos, si se quiere, en términos comparativos con los convencionales transparentes, y eso ayuda a que eso se pueda minimizar. El otro tema por el cual uno puede pensar en un reductor de agua como algo que no va a contribuir es sobre todo cuando uno utilice pigmentos, y por el lado, sobre todo en el momento de la colocación, no solo por la fluidez, sino por la cohesividad que le va a dar al hormigón. Cosas que son importantes a la hora de vibrar o compactar el hormigón. La idea es que ese hormigón se compacte todo uniformemente y que no forme, digamos, como olitas o marcas que queden después impresas sobre el molde o el encofrado. Si por algún tema uno tuviera que usar aditivos impulsores de aire o incorporadores de aire, por un tema de durabilidad, por ejemplo, porque la obra lo requiere, bueno, hay que tener en cuenta que puede producir algún oscurecimiento de la superficie. Siempre todas estas cosas, así como uno va a hacer un panel de prueba,
todas estas cosas forman parte de la ejecución del panel de prueba. O sea, es hacer la selección de los materiales, elaborarlos, colocarlos y ver cómo queda esa superficie y tomar la decisión si es la calidad que se pretende obtener en la obra. Muchas veces uno de los problemas que no se van a producir instantáneamente, pero que sí se pueden producir en el tiempo, es la aparición de fluorescencias en el hormigón. Que básicamente la fluorescencia es, por intercambio de humedad, empiezan a salir sales que no han quedado firmes en el proceso de hidratación del cemento, y como no están agarradas con nada, salen a la superficie. ¿No? Son las famosas manchas blancas que uno puede ver en algunas estructuras. Sobre todo se ve bastante, es bastante verlo, por ejemplo, o es bastante habitual verlo, por ejemplo, en las paredes de bloques de hormigón. No es un problema grave, pero sí me va a manchar al hormigón, y si bien se pueden sacar esas fluorescencias, lo más probable es que alguna diferencia de tono, de color, después de la limpieza me quede, con lo cual, si uno quiere evitar esto, sobre todo en zonas donde vaya a haber muchos procesos de mojado y secado, en un lugar donde llueva seguido, bueno, se puede recurrir en polarizante de masa como un paliativo para evitar las deflorescencias. Y finalmente, como vimos, que dentro de las categorías de hormigón arquitectónico estaban los hormigones coloreados, bueno, ese coloreado se logra a través de pigmentos. Pigmentos hay muchos, pero uno, en el caso de hormigones arquitectónicos, tendría que tratar de ir a pigmentos que tengan, sobre todo un pH estable, que sean bastante resistentes a la luz y a la intemperie, que estén libres de sales y ácidos, porque sobre todo las sales después pueden aparecer en tipo de fluorescencia en la superficie, y que además tengan una granulometría adecuada como para que tengan una fácil dispersión en el cemento, o con el cemento. Normalmente hay dos tipos de pigmentos, que uno los podría decir pigmentos inorgánicos y pigmentos orgánicos. Los que mejor reúnen estas condiciones son los pigmentos inorgánicos. Los orgánicos en general son poco estables a la luz, con lo cual se deterioran el color relativamente rápido, con lo cual lo que uno logró tenía un tono de color al inicio, con el tiempo lo va a ir perdiendo. En el caso de los inorgánicos, esa permanencia del color es mucho más persistente en el tiempo. Como contrapartida, los pigmentos inorgánicos tienen el problema que tintan menos al hormigón, o sea, es difícil conseguir colores muy brillantes. Normalmente todos los colores que se logran, independientemente de que se use un cemento gris o un cemento blanco, son colores más de tipo, digamos, llamémosle, más térreos. En particular sobre la dosificación del hormigón, bueno, algo ya les mencioné, que probablemente tengan una cantidad de finos un poco superior, o deban tener una cantidad de fino un poco superior a lo que es el hormigón convencional. Normalmente, y eso sí va a depender mucho de los métodos de colocación y de compactación, se debiera preferir hormigones fluidos a que sean hormigones plásticos. Cuando hablamos de fluidos podemos llegar a autocompactante, pero la verdad que autocompactante, si no se tiene tampoco un buen sistema de encofrados, digamos, muy estancos, y un buen sistema de bombeo, a veces te puede terminar siendo contraproducente un hormigón autonivelante. Pero digamos que si uno tuviera todas las herramientas, el autonivelante sería como el ideal. Igualmente con un hormigón fluido también, si un buen sistema de vibradores, se puede lograr buenos resultados. Con la colocación es lo mismo, hay que ser bastante prolijo en el momento de la colocación, primero ordenado al momento de tener todo preparado para colocar el hormigón. Tener una buena planificación para evitar juntas frías. Y la otra es tener un buen equipamiento, por lo menos de vibradores,
como para conseguir una buena compactación del hormigón. Si uno compacta bien el hormigón, la superficie que se logra es muy buena. Si uno compacta mal, por el motivo que sea, van a empezar a aparecer todos los defectos, digamos, gran parte de los defectos que después ahora a continuación les voy a mostrar. Y otro tema es cómo uno llena, sobre todo cuando uno tiene que llenar estructuras de tipo, por ejemplo, tabiques. Normalmente cuando uno llena un tabique termina tirando el hormigón desde arriba, porque el manguerote no entra dentro del encofrado. Se toma pocos recaudos al momento de compactar las capas que se van haciendo, que se llena de un lado y después se pretende que el hormigón camine solo. Y en realidad lo que habría que tratar es de ir hormigonando en capas relativamente delgadas y de una punta hacia la otra y después ir subiendo. Y obviamente vibrándolo bien todo, ¿no? Pero bueno, digamos que son reglas del arte de la colocación del hormigón que no debiera ser muy distintas. Hay que tener más cuidado, pero no son distintas de las que uno utiliza cuando hace un hormigón estructural convencional. Bueno, un poco para ir cerrando, lo que le quería ir mostrando es cuáles son los tipos de, si se quiere, de defectos que vamos o que podemos encontrarnos en un hormigón arquitectónico y que deben ser, o tratar primero de evitarlos que sucedan. Y segundo, si van a suceder, bueno, tenerlos calificados y cuantificados como para decir, bueno, cuál es el nivel de tolerancia de defectos que puedo encontrar en la estructura. Los más normales y que son debidos al hormigón y a la puesta en obra en el hormigón, o sea, la colocación y compactación del hormigón, tienen que ver con la aparición de burbujas, que básicamente las burbujas lo que es el aire naturalmente incorporado en el hormigón por el mezclado. Cuando uno coloca el hormigón dentro del encofrado y lo empieza a compactar, ese aire trata de salir. ¿Para dónde sale? Y primero sale hacia los extremos, hacia los encofrados, y después trata de subir. Cuando choca, digamos, por decirlo de alguna forma, con el encofrado, se encuentra con un material que tiene una mayor rugosidad, un coeficiente de rugosidad que el hormigón. Entonces, en algún momento queda trabada esa burbuja en la superficie del encofrado y no sube más. Cuando uno desmolda, la burbuja quedó armada. Para poder evitar eso, obviamente, ahí tiene que ver el tema de la compactación, por eso decía de ir compactando en capas delgadas y de forma pareja, porque eso ayuda a que salga más rápido la burbuja de aire, porque tiene más superficie expuesta para salir. Y la otra cosa es la interacción entre el hormigón y el encofrado, que está dada por el desencofrante. El desencofrante pasa a tener ahí una incidencia casi fundamental, pero que va a ser fundamental en función no solo de la impermeabilidad que le demos con el desencofrante al encofrado, sino además con el espesor de capa que estemos formando. De hecho, si yo empiezo a aumentar el espesor para pensar que con más cantidad de desencofrante me aseguro que esa burbuja vaya a caminar más rápido, va a generar el efecto contrario. O sea, pasa el espesor del desencofrante pasa a ser un enemigo. Más espesor, más fricción genera y más se traba la burbuja. Cuando uno pasa ya a coqueras es porque, bueno, en realidad la diferencia entre burbujas y coqueras es que hay una cantidad de burbujas suficientemente grande como para que ese poro pase a ser más ya una especie de cavidad. Después aparecen cosas que, estas dos fisuras y nidos de grava, obviamente, no tendrían que aparecer. De hecho, en un hormigón de tipo arquitectónico, esto es casi como inconcebible, que aparezca. Hacer un hormigón de tipo arquitectónico y tener nidos de grava es casi como pegarse un tiro en el pie. No tendría que aparecer en ningún tipo de hormigonado, pero en un arquitectónico esto es, digamos, está prohibido, básicamente.
Esto sí, lo que sigue sí es una cosa que aparece creo que en toda obra de hormigón arquitectónico, que son los cambios de color. Y eso se puede dar presentes en la superficie, ya sea porque está mal diseñado el hormigón, es decir, no tenía la fluidez suficiente y cuando uno lo está compactando está muy duro y entonces se va acomodando muy despacio y al acomodarse es como que va haciendo capa sobre capa y la capa y capa, la entrecapa se nota la unión y obviamente como tienen niveles o grados de compactación diferentes van a tener tonos distintos. Puede ser por humedad que presente en el encofrado y por otras cosas más, o algunas como ya las mencioné, ¿no? Algunos temas de diferencias de color en el hormigón propiamente dicho, por los materiales, componentes, etc. Pero digamos que el cambio de color es una de las, si se quiere, uno de los defectos más habituales de y las burbujas son como los más habituales de encontrarse. Muchas veces en el diseño está pensado como a propósito, que tenga en la estructura cambios de color. Y está fantástico. Si esa fue la idea, está fantástico. Si la idea era que tuviera un color uniforme, deja de estar fantástico. Bueno, zonas sin hormigonar, esto ya es como, digamos, es un problema ya de hormigonado propiamente dicho. Descascaramiento, en general esto se produce por adherencia entre el hormigón con el encofrado, puede ser, o porque nos olvidamos de poner el desencofrante, porque el encofrado se desencofró muy rápido y el hormigón todavía no había adquirido la resistencia superficial. Acá pasa a ser muy importante la resistencia superficial del hormigón. O sea, si está muy verde, por más que considere que ya tenía resistencia a la estructura como para sacarle el encofrado, la superficie por ahí todavía no, y bueno, se me va a pegar al encofrado. O tengo probabilidades de, digamos, de desgarrarlo al hormigón cuando saco el encofrado. La otra puede ser porque el encofrado estaba demasiado seco o poco, digamos, o muy susceptible de absorber agua del hormigón propiamente dicho, y por una deficiencia del desencofrante, fraguó distinta a la superficie, entonces obviamente que eso va a producir recascaramiento. Y la otra cosa que uno puede ver, esto en general se ve en la unión de paneles de los encofrados, que es segregación, que es básicamente se formó una junta entre dos paneles de encofrado y no estaba bien sellado, no estaba bien unido, tenía algún problema, digamos, de solapamiento, y obviamente que al tener una mayor cantidad de finos el hormigón, bueno, puede tener posibilidades de escaparse por esa junta. Y por el otro lado, digamos que por ahí si uno quiere, así como uno mencionó que son defectos que son más susceptibles de ver por el lado del hormigón, el encofrado también hace lo suyo. Y normalmente los motivos son, obviamente que esto siempre los motivos, como todas las cosas en la vida, no hay una causa única ni nada por el estilo, sino que es una conjunción de motivos. Lo que uno menciona es, bueno, esto es posible por el lado del hormigón, esto es que si pasó es posible por el lado del molde o del encofrado. Entonces uno es que el encofrado esté sucio, la otra es, como mencioné antes, el tema de segregación, que las juntas de unión entre los paneles no está bien hecha, o no está sellada. En algunos casos requiere, según la calidad de la superficie que se esté buscando, que inclusive esas uniones entre paneles del encofrado deban ser selladas antes de colocar el hormigón. Y obviamente que la calidad del molde o del encofrado pasa a ser lo más importante. Eso puede ser por absorción excesiva, porque esté deformado un poco por esa absorción excesiva, o que haya sufrido algún tema o producido algún tema de decoloración. En cuanto a esto, por ahí una mención particular.
Mayoritariamente los encofrados son de madera, de varios tipos de madera, más o menos tratadas, pero todas son maderas. La madera, como cualquier otro material, tiene un nivel de porosidad y absorbe humedad. Esa humedad la puede absorber en contacto con el hormigón, cuando se pone muy nuevo el encofrado, por lluvia, por un montón de cosas. Eso, obviamente, que si yo no trato al encofrado previamente a su uso, va a generar que absorba agua. Si estaba muy seco, la va a absorber del hormigón. Si la absorbe del medio ambiente, lo más probable es que se deforme, con lo cual la planicidad de la superficie se me fue al diablo. Y la otra cosa es que, como toda madera, tiene en su composición química, llamémosle, materiales contaminantes. Uno de los materiales contaminantes que puede tener, contaminantes para el hormigón, es un exceso de contenido de azúcares. Más allá del tipo de azúcar, algún tipo de azúcar. Y el azúcar con el hormigón la verdad que se lleva muy mal. Es un gran retardador de fragüe. Con lo cual eso me puede generar algún problema al momento de desencofrar la estructura. Amén de que también ese mismo contenido de azúcar también puede producir algún tipo de decoloración. O sea, o que dé un tono de terminación al hormigón diferente. No lo puse acá, debiera haberlo puesto, y es que también, ya una vez que uno terminó la estructura, el hormigón va a sufrir, desde el punto de vista del color o de algún tipo de degradación. O sea, y eso tiene que ver, por un lado, al proceso mismo de curado del hormigón, a la contaminación del hormigón con suciedades, como puede ser tierra y ese tipo de cosas, que van a ir dando tonos distintos. Y uno, la verdad, ahí debiera preocuparse por la calidad de la superficie, no solo del diseño, o sea, sino de la calidad de la superficie, porque obviamente mientras más lisa es la superficie, más difícil es que todos esos contaminantes se peguen a la superficie del hormigón y que después terminen manchando. Dicho eso, bueno, veamos algunos casos típicos de qué errores uno puede encontrar en un hormigón arquitectónico y, si se quiere, rápidamente, por lo menos cómo encarar, tratar de evitarlos. Uno es que, bueno, le erramos cuando armamos la estructura, le erramos con el recubrimiento y me quedó la armadura muy a piel de... muy a la vista. Bueno, esto uno obviamente que lo puede evitar, sí, se puede evitar. Pasa también con el hormigón estructural, también pasa. La diferencia del hormigón estructural normalmente después va revocado y entonces se puede disimular. En un arquitectónico esto es muy difícil de disimular una vez que pasó. La única manera es no solo especificar un buen recubrimiento, quizás siempre es mejor algún centímetro más de lo que es necesario si fuera un hormigón estructural, y usar, bueno, en general es hacer un poquito más de recubrimiento o especificar un poco más de recubrimiento, hacer una muy buena inspección de la ubicación de las armaduras antes de empezar a hormigonar, y para asegurar que ese recubrimiento realmente sea el que yo especifiqué, bueno, el uso de separadores pasa a ser como imprescindible. En el caso de los encofrados por paneles, fíjense ustedes lo que yo les mencionaba, cómo se van formando las juntas entre panel y panel. Bueno, acá probablemente lo más factible que haya sucedido es que nadie tuvo en cuenta que iba a quedar esta modulación, y una de las maneras hubiera sido o sellar o hacer un buen tratamiento de la junta, o hacer paneles más grandes como para disminuir la cantidad de juntas. O en el diseño de la estructura, a ponerle algo que disimule a la junta. No sé, algo que me corte la visual y que me disimule a la junta. Otra cosa bastante habitual es irregularidades en el encofrado. ¿Esto qué es?
que entre esta junta, este paño que está acá y la viga que tengo acá, no sé si es una viga, pero digamos, hay una diferencia de espesor, o sea, nota plomo, básicamente es eso. Bueno, todas estas cosas son fundamentales de hacer para poder evitarlas, una muy buena inspección previa al hormigonado. En estas cosas, con el hormigón arquitectónico hay que ser mucho más detallista que si estamos haciendo hormigón estructural convencional. Las otras cosas que se ven normalmente es cuando uno pone los famosos tapones para pasar los tensores, para agarrar los encofrados, que esos tapones quedan mal puestos, se pegan y bueno, y queda visible no el agujero, sino todos los bordes del tapón. Bueno, un poco lo que les mostraba antes, ¿no? Los resaltos por la falta de linealidad entre los distintos paneles. Y una cosa que es un error bastante común de que se cometa, y es el tema de las esquinas. No tiene nada de malo, se puede terminar perfectamente un hormigón con una esquina a 90 grados. ¿Cuál es el tema? ¿O cuál es el problema? No inicialmente, sino en el tiempo. Y es que el hormigón, no se olviden que es un material frágil. Todo lo que sean encuentros a 90 grados van a ser bastante susceptibles que en algún momento, por algún motivo, se cachen. No sé si esa es la palabra exacta, pero bueno, va a pasar eso. Y donde se cache, después va a quedar como la marca, y esa marca uno después la va a querer reparar. Y la reparación no va a tener nunca el mismo tono de color que tenía la estructura original, se va a notar, queda horrible. La mejor manera es siempre terminar las esquinas con algún chanfle. Más grande, más chico, pero digamos, hacer algo que mate el ángulo a 90 grados. En temas de calidad de la superficie, básicamente, y un poco a tono a lo que había mencionado antes, vamos a tener básicamente como tres tipos de problemas. La porosidad superficial, que se forman los poros o las coqueras, depende de la magnitud y la importancia del tamaño de esas burbujas. Defectos por vibrado. Y una cosa que es bastante habitual, a menos que se busque, que eso también es importante aclararlo, y es el tema de la textura superficial. Como se ve acá en la fotito, se hormigonó haciendo el encofrado con tablitas, las tablitas no estaban perfectamente alineadas y se nota las diferencias de los desniveles. Si esto era un objetivo, está fantástico. Si uno lo que pretendía era tener una superficie lisa, esto es, digamos, no, es incompatible. Acá en realidad, acá fue un problema de elección del tipo de encofrado. Si uno quería tener una superficie lisa, hacer un encofrado con tablita no era una buena solución. Todo lo demás estaba bárbaro, pero eso ahí un error. En el tema digamos, temas de colores los podemos tener, como les mencioné antes, o creo que los mencioné antes, tema de diferencia de color por absorción diferencial en el encofrado. Yo acá le puse, esto lo pueden ver también en la charla de desencofrantes. Acá, yo en la charla había puesto una imagen, un ensayo que habíamos hecho en su momento, de utilizar el mismo hormigón con el mismo tipo de encofrado, uno tratado con un desencofrante, en este caso era nuestro, pero digamos un desencofrante, llamémosle profesional, y la clásica mezcla de gasol y aceite, y ustedes fíjense la diferencia de color que se logra con uno y con otro. El otro tema que puede generar diferencias de color es el tema de las singularidades. Esto es básicamente no haber previsto que se iban a producir, digamos, secciones distintas, uniones, el tema de los tapones y demás, que cuando se hormigona se compactan de manera diferente y eso me va a dar, por diferencia de compactación nada más, color distinto o tonos distintos de ese hormigón. Y después voy a tener diferencias de color, digamos, por
distintos aspectos que normalmente no se tienen demasiado en cuenta a la hora de analizar una patología de diferencia de color en un hormigón arquitectónico. Uno de ellos, y ese es bastante común, es el curado con diferentes condiciones climáticas. El hormigón, digamos, una vez que empezó a fraguar, empieza su proceso de endurecimiento. En ese proceso de endurecimiento va a depender no solo de la cantidad de cemento y de agua que tenía el hormigón, sino también de la temperatura del medio ambiente y la humedad en la que está ese hormigón. Si yo empecé la misma obra y tengo un plano de continuidad, pero empecé hormigonando un día a 20 grados y 15 días después estoy hormigonando a 40, el curado, y no presté mucha atención al curado del hormigón, o sea, mantener húmeda la superficie para que se siga hidratando, no solo se endurece con velocidades distintas y va a tener distintos grados de ganancia de resistencia, sino que también eso va a tener distintos niveles de grados de hidratación. Y esos niveles de grado de hidratación me van a generar la diferencia de tonos entre un sector y el otro. Bueno, lo que mencioné antes, usar hormigones con diferentes materiales. Y la otra cosa, que esta es más difícil digamos, de evaluar, y es que, pero por lo menos uno tiene que ser consciente que seguramente va a haber una evolución del color a lo largo del tiempo. Por factores externos, que pueden ser suciedad, lluvia, etc., pero también porque no se olviden que el hormigón, más allá de que a los 28 días ya ganó toda su resistencia y demás, el hormigón se sigue hidratando a lo largo del tiempo. Y entonces puede ser que por efecto del clima empiece a recibir más humedad y entonces eso va a generar que vuelva o continúe con algún proceso de hidratación y eso pueda generar alguna diferencia de color en el tiempo. Traté de ser, a ver, la idea de lo que les estuve contando fue más que nada no asustarlos, para empezar, sino contarles un poco de cuáles son, no solo las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando comienza el proceso de un proyecto de hacer una obra con hormigón arquitectónico, sino también con el tipo o los tipos de problemas que uno se puede encontrar y que, digamos, darles una orientación de hacia dónde disparar como para poder analizar cuáles pueden ser las posibles causas. Lo más importante es que, digamos, que se puede hacer hormigón arquitectónico, sí, se puede, no solo a la forma, sino a la superficie, los tonos que uno quiera, casi todo. No todo, o sea, uno no puede, con hormigón arquitectónico no puede igualar, sí con algunos tratamientos posteriores, pero digamos que conceptualmente no puede igualar a otros tipos de superficies, no puede comparar, no puede hacer una superficie que fuera un vidrio, pero sí puede conseguir casi todo. Pero el tema es que todos los errores que uno cometa a la hora de ejecutar la obra, es muy difícil después poder resolverlos. Con lo cual, más vale saber de antemano de qué tipo de problemas uno se puede cruzar en el camino de ejecutar una obra de este tipo, como para, por lo menos, tratar de minimizarlo. Y la otra cosa importante es, para el nivel o la clase de terminación superficial que yo pretendo lograr para la obra, es tener bien claro, antes de comenzar, cuál va a ser la tolerancia para aceptar que el resultado final es aceptable, es conforme o no es conforme, básicamente. Así como con un hormigón estructural, uno define una resistencia y define un nivel de resistencia media, que debe recibir para poder dar como conforme al hormigón que colocó en la obra. Bueno, en el caso del hormigón estructural, arquitectónico, perdón, además de todas esas cosas, bueno, tiene que
cuantificar previamente cuál es el nivel los grados de aceptación o de conformidad de esa superficie que uno pretende lograr. Esto es lo que tenía para contarles en el día de hoy. Les agradezco mucho haberme aguantado todo este tiempo. En los próximos días vamos a estar subiendo esta charla a nuestro canal de YouTube, con lo cual, si alguno le quedó alguna inquietud o alguna gana de volver a verla, van a tener oportunidad de poder hacerlo. Les recuerdo que todas estas charlas las estamos, con distintos temas, los estamos desarrollando todos los meses. Agéndense si quieren. Tercer jueves de cada mes, a las 4 de la tarde, una reunión de Gatec y la construcción. Próximamente le vamos a estar contando en la charla del próximo mes. Y bueno, ahora quedo a disposición de ustedes para responder preguntas si quieren. Yo acá estoy viendo que en el chat algunas cosas me han preguntado. Si quieren arranco con esto que estaba en el chat, y si no, si quieren abren los micrófonos y me preguntan con toda confianza. Acá, no sé, la opción de los fenólicos o encofrados, uno nuevo sobre muy distinto, uno ya reutilizado. A ver, según el tipo a ver si entiendo bien la pregunta y si la respuesta se ajusta a la misma. La absorción de los distintos tipos de madera es distinta. Normalmente un encofrado de madera natural es mucho más absorbente que un fenólico. Todos algo absorben, pero obviamente que un encofrado de madera natural es más absorbente. El problema además de las maderas naturales es no solo que son más absorbentes, sino además probablemente tengan más contaminantes, me refiero a temas de azúcar, ese tipo de cosas. Igualmente, cuando es nuevo el encofrado, siempre lo mejor es hacer algún tratamiento previo de impermeabilización antes de empezar a usarlo, que básicamente es impregnar a la superficie del encofrado con el desencofrante. Cuanto más o menos, y ahí va a depender mucho de la absorción de cada madera. Es muy difícil, normalmente con una o dos manos alcanza, pero bueno, no hay una regla. Es difícil fijar una regla, digamos, mnemotécnica, como para decir madera natural, tantas manos, fenólico, tantas manos. Normalmente con un par de manos del desencofrante alcanza. Esa absorción con el fenólico tratado, y el no tratado también, empieza a disminuir con los usos. ¿Por qué? Y porque ya si tenía que absorber algo, ya lo fue absorbiendo con el primer, segundo, tercer uso, ya después cada vez es más difícil que se seque de vuelta en 15 días, que no lo vuelve a utilizar al encofrado. Lo mismo que inclusive la potencialidad de manchar al hormigón también va disminuyendo con la cantidad de usos del encofrado. Normalmente si uno un encofrado nuevo lo trata antes de utilizarlo, lo mantiene en las condiciones de la obra lo más limpio que se puede y lo más protegido que se pueda, una vez que es difícil o es más difícil que manche. No es imposible, pero es más difícil que manche. No sé, Javier, si contesté un poco la pregunta. Pablo, si me permitís un tema. Sí, Norberto. Respecto a lo que se viene, que sería eficiencia energética en la construcción, ¿no es cierto? O aislación térmica, creo que va a ser un tema para futuro, ¿no es cierto? Para tener en cuenta en el diseño de hormigón visto, ¿no? Hormigón arquitectónico. Sí, sí. Pero digamos que ahí sí, obviamente el hormigón en ese tema ayuda bastante. Pero también tiene que ir acompañado con buenos diseños. Claro.
No diseños estructurales, sino diseño de proyectos, digamos. No, sí, para futuro es un tema para tener en cuenta en este tipo de hormigones, ¿no? O proyectos de hormigón Sí, visto, sí, ¿no? Sí, digamos, a ver, uno normalmente cuando piensa en hacer un hormigón arquitectónico, obviamente que primero lo piensa por el lado del aspecto final que va a tener la claro. estructura, ¿no? O sea, darle una imagen diferente a la clásica de pared revocada y pintada, por decir una cosa. Pero sí, desde el punto de vista de eficiencia energética, la estructura de hormigón en ese sentido, más allá de la terminación, tiene mucho para aportar. Entonces, obviamente, si a esa necesidad uno además le puede agregar la posibilidad o la capacidad del hormigón de que tenga un aspecto estético, por decirlo así, agradable o lindo, Ajá. obviamente que es un plusvalor. Y que ayuda, digamos, que ayuda más. Muy bien. No sé si alguna pregunta más me quieren hacer. Sí, buenas tardes. Hola. Una pregunta por ahí, bueno, muy sonsa, pero bueno, quizás digamos, tengo esa inquietud. Respecto a la unión de los tableros de hormigón, que siempre suele, lo que comentabas vos, ¿no? Digamos que suele pasar siempre que queda una pequeña endija o algo. O sea, respecto a eso, ustedes, o sea, ¿qué material recomiendan como para sellar eso, ¿no? Ese sellado de juntas, digamos. ¿O con qué Mirá, se puede hacer? sí, en general, a ver, lo primero que uno, a ver, esto te lo digo por ahí, no sé si es para ayudarme o para sacarme el problema de encima o no. Lo ideal es en el proyecto contemplar que van a existir esas uniones o juntas y tratar de pensar a esa junta como parte del diseño de la superficie. Cuando no se puede o se requiere que la superficie es muy grande y no hay más remedio que poner dos paneles uno al lado del otro, una de las maneras es, aparte de conseguir digamos, que los paneles sean lo más rectos posibles, en el sentido de que eso permita la mayor unión entre panel y panel. La otra es Ujú. trabajar con el hormigón para que no tenga demasiada exudación. O sea, si tiene Ajá. mucha exudación, va a tener siempre tendencia, por más que vos lo selles a la junta, a sacar agua con lechada, y si es está un poquito más abierta, la lechada se convierte en mortero. O sea, entonces, que el hormigón tenga la menor exudación posible. Eso por el lado de cómo ayudar a minimizar el problema. Y si la presión del hormigón fuera a ser muy importante, que a pesar de todo eso, igual tenga una tendencia a empujar hacia afuera a la lechada o al mortero, se puede sellar, te diría que casi con cualquier tipo de sellado. Puede usar selladores de silicona, de poliuretano. Ah, bien, bien. En realidad, lo que no es recomendable, porque también podrías poner una cinta, ponele. Ujú. Pero el tema es que esa cinta te va a generar también una discontinuidad. Claro, claro, una marca, sí, sí. Porque una marquita te va a dejar. El sellador es más fácil después de pasarle algo, emparejarlo y que quede una superficie, digamos, lisa, por ponerlo así. Tampoco necesitas que el sellador pegue perfecto, o sea, lo que uno está buscando es tapar la unión, ¿no? Y que quede algo liso, digamos. O sea, Bien, estamos perfecto. hablando que además la junta, si se forma así, tendría que ser junta digamos, de milímetros, ¿no? Digamos, de medio Claro, claro, milímetro claro, a sí, sin duda, sí, centímetro, sí, sí. porque si es eso, no hay sellador, no hay nada, porque también, por eso te digo, la unión tiene que ser lo más prolija posible como para que, aún teniendo que sellarla con algún tipo de sellador, el sellador tampoco te genere el efecto de absorción de agua diferencial con respecto al tablero del encofrado. Claro.
Claro, que ahí también aparece otro problema, sino, claro, sin duda. Lo mejor es ver los dos paneles de encofrado y cuando uno los coloca, ver que estén, digamos, de hacer un buen trabajo de preparación de los dos cantos como para que queden lo más unidos posible. Bien, bien. Bárbaro, muchas gracias. No, nada. No sé si alguna preguntita más. Bueno, si no hay más preguntas, les vuelvo a agradecer la presencia, la paciencia, y bueno, a Jerónimo, que quedó en representación de la asociación, también agradecerle haber participado en la charla de hoy, y bueno, les repito, nos vemos en la próxima jornada de Legatec y la construcción. Que tengan buenas tardes, y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Muchas Pablo. Muchas Chao, gracias. gracias. Muchas gracias, Javier, también por participar, que nos dedicó su rato. Gracias a todos. Todo lo que fue Gracias. parte de arquitectónico, él aportó un montón. Gracias, Jerónimo. Gracias a todos. Tengan buenas tardes. Gracias, gracias Pablo, siempre el grande. Gracias, Héctor. Hola, hola y chao. Hola y chao, chao. Bueno, nos vemos. Chao, Pablo. Hasta luego. Digo.